sus Biblias, capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 13, porque vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que estuve hablando en mi último mensaje. Habla precisamente del sexto sello, o la sexta trompeta, la sexta trompeta. Y dice que oí la voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Vamos a aprender acerca de estos 4 ángeles que fueron durante esta etapa, la sexta trompeta, desatados. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, el día y el año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo eran 200 millones. Imagínense ustedes, 200 millones. Dice Juan: yo oí el número. Y así vi los caballos en visión, los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto, de azufre, y sus cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Vamos a parar allí y vamos a comenzar precisamente del versículo 13 en adelante. Pueden tomar sus lugares. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Fortalezcanse en el Señor, pongan mucha atención a la Biblia, que es lo más importante. Lo más importante de nuestra reunión es la palabra de Dios. Antes de entrar a la sexta trompeta, o continuar con la séptima más bien trompeta, que comienza precisamente a partir de este versículo 13, veamos que aquí es el único lugar en la Biblia donde se describen a los demonios. Si ustedes leen el versículo 7 al 11 del versículo de este capítulo que estamos leyendo de Apocalipsis, hay una descripción. Por eso le digo, antes de entrar a esta sexta trompeta, quiero hablarles un poquito acerca de lo que hablé en mi mensaje anterior, porque me llamó la atención que del versículo 7 al versículo 11 es el único lugar en la Biblia donde se describe, o donde se describen qué son los espíritus inmundos o los demonios, como veíamos en nuestro mensaje anterior, que cuando Jesús sanó a el Gadareno, estos 5,000 demonios que tenía, le pidieron a Jesús que no los fuera a enviar al abismo, que es donde están precisamente encarcelados estos espíritus. En el versículo 7 del libro de Apocalipsis, capítulo 9, dice que el parecer de estas langostas, o sea, utiliza las langostas para describir a estos espíritus inmundos. Dice que eran como caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes de oro, y sus caras como caras de hombres. Y tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes como dientes de leones. Y tenían corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido que hace cuando dice muchos caballos corren hacia la batalla. Y tenían sus colas semejantes a los escorpiones, y en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tenían sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebraico
Abadón y en griego Apolión. Vemos entonces aquí en esta porción que se describe que son como una mezcla de caballos, caras de hombres, cabellos largos, dientes de león, y las corazas eran diseñadas para proteger los órganos vitales, y por eso habla de estas corazas, porque eran utilizadas las corazas para proteger los órganos vitales y mantener con vida al guerrero. Y sin embargo vemos que estas criaturas son criaturas invulnerables, o sea que no hay nada que les haga daño. Por eso tienen estas corazas de hierro. Y luego tienen colas de escorpión y aguijones. Vemos entonces que la descripción de estos ángeles caídos o estos espíritus demonios, vemos que es una mezcla de animal, reptil y humana. Yo me imagino que por alguna razón, lógico, no es ninguna coincidencia, que haya surgido una ideología que se llamó la teoría de la evolución. No es tan descabellado esta ideología, viéndola desde el punto de vista bíblico y viendo cómo los espíritus inmundos siempre para engañar utilizan este tipo de ideologías. Por ejemplo, la teoría de la evolución asegura que provenimos de los animales. Y esta es la teoría que dio lugar precisamente al nazismo, al comunismo y al ateísmo. Estas tres cosas, y al fascismo. Estas teorías que realmente, de acuerdo a la Biblia, vemos totalmente nefastas, porque el ser humano realmente fue creado desde un principio a la imagen y semejanza de Dios. Y todas estas teorías que han surgido en el mundo son tan nefastas que el ser humano ha enfrentado y tiene que seguir enfrentándolas porque tienen su raíz precisamente en la teoría de la evolución. Lo mismo los dioses de los paganos, antes de que se descubriera, entre comillas, la supuesta evolución, vemos que eran una mezcla de animales con seres humanos. Por ejemplo, el dios Dagón, el dios de los filisteos, era la mitad pez y la mitad ser humano. Y otros también de la mitología griega tenían cuerpo de toro con cabeza humana. Las sirenas, por ejemplo, la mitad aparentemente es pez y la otra mitad es un ser humano. Y toda esta mezcla es una mezcla de satanismo aunada a la religiosidad para tratar de degradar al ser humano, para tratar de contrariar la creación que Dios hizo cuando crió al hombre, cuando nos formó. Desde un principio, la Biblia lo dice claramente, a imagen de Dios fue criado el hombre, no con una mezcla satánica, porque estos espíritus inmundos, estos demonios, lo que quieren es, de alguna manera, destruir todo lo que Dios hizo para degradar a la humanidad. Y eso es precisamente lo que ustedes y yo como hijos de Dios tenemos que entender. Entonces vemos que los demonios aquí tienen caras humanas. Juan ve a estos demonios marchando de una forma organizada como un ejército. No es esto sino solamente el Espíritu Santo describiéndonos a seres que no son irracionales, sino a criaturas que son realmente inteligentes, organizadas. Por ejemplo, la palabra demonio viene de la palabra diamon, y significa ser inteligente o criatura inteligente.
Vamos entonces pues a darnos una idea de la crueldad de los demonios. Por ejemplo, cuando estaban operando en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lucas capítulo 9, vayan conmigo a esta porción de la Biblia y vamos a ver la operación tan cruel y tan despiadada que estos espíritus inmundos estaban operando aún en los tiempos de Jesucristo. En el capítulo 9 del libro de Lucas, versículo 37, y aconteció al día siguiente que apartándose ellos del monte, gran compañía les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la compañía clamó diciendo: Maestro, ruégote que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y he aquí un espíritu le toma y de repente da voces y le despedaza y hace que le salga espuma por la boca, y apenas se aparta de él, quebrantándole. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y Jesús respondiendo dice: oh generación infiel y torcida y perversa, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros y os sufriré? Trae a tu hijo acá. Y como aún se acercaba, el demonio le derribó delante de Jesús y lo despedazó, o sea, lo estrujó. Mas Jesús increpó el espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo dio a su padre. Vamos a ver aquí algo importante para poder comprender cómo operan estos espíritus demoníacos. Aquí vemos las características, tan crueles que tienen. Dice que estaba en un muchacho. Del griego nos habla de un muchacho de aproximadamente de 13 a 15 años de edad, aproximadamente. Y le sacudía, dice la Biblia, con violencia. Esto pudiera de alguna forma traducirse en el tiempo presente, de acuerdo a la medicina de este tiempo, ataques epilépticos o de epilepsia. Y dice que le hacía echar espuma. Vemos pues cómo los demonios pueden de esta forma en el mundo espiritual invisible, el mundo que no miramos, cómo pueden obrar, cómo pueden operar y cómo pueden de alguna forma apoderarse de los cuerpos. Y la intención naturalmente es destruir, naturalmente la intención es hacer daño, porque es el único oficio que tiene Satanás. Jesús dijo que venía a hurtar, matar y a destruir. Ese es exactamente el oficio de estos espíritus inmundos. Ahora, vemos pues cómo los demonios pueden de esta forma, aunque estén en un mundo espiritual que no vemos, hacen que sucedan cosas que nosotros las calificaríamos como enfermedades, tales como enfermedades mentales, esquizofrenia, paranoia, psicosis. Pero sin embargo, vemos que detrás de eso existen espíritus que están controlando la vida de las personas y las hacen lucir de esa manera. La Biblia nos enseña que detrás de muchos de estos problemas mentales que la gente sufre, son muchas de las veces de origen demoníaco. No necesariamente. Y puede ser también que si recibe algún golpe en la cabeza o alguna situación, pero en muchas de estas ocasiones vemos que tienen un origen demoníaco. Los demonios, quiero que sepan, quiero decirles que son expertos en atormentar. Y la primer arma que el enemigo utiliza para que las personas sean atormentadas es, número uno, el temor. Una persona que tiene miedo
en la noche que le tienen miedo al cucuy? Muchos le tienen miedo todavía ya grandulones, ¿verdad? Le tienen miedo a la noche. ¿Por qué? Porque el temor es el espíritu número uno del que quiere tomar control de la vida de los hombres. Una persona temerosa que cree que se va a morir, o que le tiene miedo al futuro, o que me voy a contagiar, o me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, todo lo que sean temores no vienen de Dios. Todo lo que tiene que ver con el temor es un espíritu que quiere atormentarte. Dios quiere que nosotros como hijos de Dios aprendamos a tener confianza. Dios quiere que aprendamos a tener seguridad y que nuestra vida no está en las manos de los demonios, sino que está en las manos de Dios. Salmo 91 dice claramente la Biblia que Él nos va a proteger de cualquier cosa que viniere en contra de nosotros, porque Él es nuestro Salvador. Pero el temor quiere apoderarse de nosotros y que perdamos la confianza en Dios, que nos apartemos de Dios y que comencemos de alguna manera a sufrir estragos espirituales que más adelante se pueden convertir en algo crónico, que nos puede apartar de la presencia de Dios, de la comunión con su Espíritu Santo, de la comunión de la iglesia, para que nos perdamos. Aquí es algo que nosotros tenemos, algo muy importante. Tenemos que tener confianza, tenemos que tener seguridad de que Él es nuestro castillo, de que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestra roca, nuestro Salvador, porque todas las cosas que echan fuera el temor están precisamente en la fe y en las convicciones que tenemos en lo que hemos creído como hijos de Dios. Todas estas cosas que Dios nos dice a nosotros son precisamente las que echan fuera el temor. La Biblia dice que el perfecto amor de Dios en nosotros echa fuera el temor. Porque el que teme, fíjense lo que dice 1 Juan 3:18, escúchenlo detenidamente. Se lo voy a leer pausadamente, la última parte. Porque el que teme, el que está lleno de temores, no está perfecto en el amor. Increíble, ¿verdad? Lo que la Biblia nos dice. 1 Juan 4:18. Sí se los dije bien, ¿verdad? Porque el temor, escuchen esto, el temor produce tormento. Y eso es lo que Satanás quiere, que nosotros seamos atormentados, que estemos temerosos, que estemos comiéndonos las uñas, que estemos desesperados, que no tengamos confianza, que nos sintamos inseguros. Eso es lo que Satanás quiere. Fíjense que es algo muy importante esto que yo les estoy diciendo. Necesitamos aprender a caminar por fe. La iglesia de Jesucristo tiene que aprender a caminar por fe. No se puede forzar a nadie, simplemente es cuestión personal. Pero mi obligación es decirles la verdad, lo que la Biblia dice. Porque el temor produce tormento, y el que teme, el que tiene temores, no está perfecto en el amor. Porque el temor atormenta el alma. Una persona con dudas, con incertidumbre, pensando en que algo le puede suceder a su vida, no puede descansar. Y Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Qué precioso es descansar en Jesús. Por eso cuando nos reunimos a adorar, a glorificar a Dios, nuestra alma descansa, descansa nuestro espíritu.
tenemos a través de esta forma la oportunidad de allegarnos a Dios, de pedirle perdón por nuestros pecados, de decirle que le amamos, de decirle que necesitamos su ayuda, su fortaleza, necesitamos su poder, su confianza para poder seguir. ¿Y saben qué? Dios nos da descanso. Qué precioso es Dios. En el versículo 11 del libro de Apocalipsis, donde estamos, capítulo 9, nos dice que estos millones de demonios que se les abren las puertas del abismo tienen un rey. Y la Biblia en esta porción le llama el ángel del abismo. Y en contraste con las langostas, y esto finalmente vamos a poder demostrarlo mejor, de una forma más precisa, que no son langostas ni literal ni físicamente. Porque dice en Proverbios capítulo 30, versículo 27, dice que las langostas no tienen rey y salen en cuadrillas. Sin embargo, estas criaturas que Juan nos está describiendo, demoníacas, sí lo tienen. Ahorita están en el abismo. Y aún ahí donde se encuentran tienen un jefe, tienen un ángel de Satanás, un principado, cuyo nombre, dice la Biblia, es Abadón, y del griego Apolión. Así que su nombre significa tanto del hebreo como del griego el destructor. Esto es lo que significa este nombre que tiene este espíritu. Y no es Satanás, porque muchos creen que es Satanás, porque Satanás, dice la Biblia, que es el príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, él anda en el aire con su ejército de espíritus. Efesios 6 dice claramente que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra espíritus, dice la Biblia, que vagan en los aires. Y de esos espíritus son precisamente inmundos o demonios de los que Jesús habló cuando se confrontó con el Gadareno. Imagínense ustedes, una sola persona tenía una legión de 6,000 espíritus endemoniados. Sin embargo, vemos en la Biblia que vagan en los aires. Vemos pues que existe una jerarquía de poder entre los demonios, y esto es lo más sorprendente, lo organizados que están. Este ángel sin duda es un principado del reino de Satanás, Apolión o Abadón, y fue nombrado jefe de los demonios que se encuentran en el abismo para controlarlos y para gobernarlos temporalmente. Y aquí continuamos ahora con la sexta trompeta, donde comenzamos leyendo capítulo 9, versículo 13 al versículo 15. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata, escuchen, los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, el día, mes y año, todo puntualito, para matar la tercera parte de los hombres. La raza humana, no cabe duda, la Biblia nos enseña y nos dice que la raza humana está gobernada bajo 2 influencias, entre 2 mundos: la bendición o la maldición, la vida o la muerte, la luz o las tinieblas, el reino de Cristo o el reino de las tinieblas, o el reino de Satanás.
Y en estos dos mundos están buscándonos precisamente, para bien o para mal. Nadie en este conflicto puede ser de ninguna manera neutral. Nadie puede decir, pues yo no pertenezco ni a Dios ni al diablo, porque no existe el lugar neutral. O de otra forma, no hay nada neutral. ¿Y sabe qué? Esto, aunque no importa cuánto una persona lo niegue, es exactamente así. Y aunque la persona se ría. Así dice la Biblia. Así que dudar de esta realidad es el error más grande que cualquier persona o cualquier ser humano puede cometer. Pensar que Él es neutral y que yo no sirvo ni a Dios ni sirvo al diablo. La Biblia nos enseña que al apóstol Pablo Dios le dio una revelación acerca de esto. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Para que nosotros veamos que sí, efectivamente, no existe un lugar neutral. Por eso, 2 de Corintios 5:10, que nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hubiéramos hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. No hay nada neutral. En el versículo 8 dice, entonces será manifestado aquel inicuo. 2 de Tesalonicenses 2:8. Inicuo del griego significa anomos. ¿Y saben lo que significa? Sin ley. El espíritu principal del anticristo es que es el espíritu de rebelión, sin ley. Rebelión contra la autoridad divina de Dios. O sea que el anticristo va a ser el peor de los dictadores que ha existido en toda la historia humana. Hitler no le llega ni a los talones al anticristo. Quiere decir entonces que de acuerdo a lo que está profetizado en la Biblia, no existe un lugar neutral, porque va a llegar el momento en que se va a manifestar este dictador sobre la tierra y va a dominar todas las voluntades del mundo. Ahora me están comprendiendo mejor, ¿verdad?, lo que les quiero decir. Porque será el peor de los dictadores que han existido. Y la razón es porque será la pieza maestra de Satanás. Cuando él entre al mundo, lo convencerá y traerá la solución no solamente que existe entre los judíos y los árabes, sino que traerá la solución al mundo en todas las áreas de la vida, económica, política, en todas las áreas de la vida va a tomar el control y el mundo se maravillará. Dice la Biblia que se van a maravillar de este personaje y le dirán bienvenido, porque se va a convertir en el héroe del mundo. Pero ¿qué es lo que realmente va a suceder en esta etapa? Vemos que nuevamente en la Biblia nos muestra que cuando esto suceda realmente es porque se está preparando una devastación, una persecución impresionante. Ya lo hemos dicho, como jamás en la historia de la humanidad ha existido. Por eso dice el apóstol, ¿quién podrá estar firme en ese tiempo? ¿Habrá alguien que pueda estar firme sin Dios en la tierra, sin el Espíritu Santo, sin la Biblia, sin la palabra de Dios y a merced de los demonios? Creo que estamos en el mejor momento. No necesitamos pasar por una etapa como esa, porque ahora estamos siendo procesados en un ambiente donde la salvación
Es lo más precioso que tenemos. Pero ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco esta salvación tan grande? No hay forma de escapar. No hay forma de escapar. Tenemos que entender esto. No solamente vemos que va a llegar el héroe del mundo, el héroe que el mundo necesitaba, y esto es una maldición, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Es una maldición. Y con engaño de iniquidad, dice el versículo 10, en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor para ser salvos. ¿Dónde estaba lo neutral? A ver, ¿verdad que no existe? No hay un lugar neutral. Por tanto, a estos dice la Biblia que Dios les envía, escuchen, Dios les envía un espíritu de operación de error para que crean a la mentira. ¿A quién no le va a gustar que el mundo aparentemente se convierte en un paraíso para pecar a gusto y que no haya consecuencias? Esa es precisamente la promesa que el anticristo le quiere dar al mundo. Pero ya sabemos que a la mitad de la semana cambia de parecer. Y entonces, ¿quién podrá estar firme? ¿Dónde están las promesas que trajo? Ese sí es político, de los buenos, que hace todo lo contrario a lo que prometió. Viene la traición y entonces Dios le da poder para poder engañar, para poder perseguir, para que crean a la mentira y para que sean condenados. Dice el versículo 12, todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad en sus vidas. Pero esta iniquidad, con este engaño, es solamente para los que perecen, para los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, porque van a creer en el engaño. ¿Ustedes creen que van a creer en el engaño? Claro que sí. Por haber rechazado la verdad, van a creer en el engaño. Van a creer que después de haber rechazado el evangelio, se van a dar cuenta que fue la tragedia más grande que le pudieron suceder a sus vidas, haber rechazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahí sí realmente el ser humano se va a dar cuenta que cometió el peor de los errores: haber rechazado la luz y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, acabará creyendo por este rechazo en cualquier otra cosa, y Dios le da ese poder engañoso de error para que crean la mentira, para que sean condenados todos estos que recibieron esta salvación tan grande, pero la rechazaron, consintieron la iniquidad. ¿Sabes qué? Esto es el mensaje más glorioso y más importante que nosotros tenemos, la Biblia, pero Dios no te va a forzar. Dios no forza a nadie. Cada uno de ustedes tiene que tomar la decisión de decir: yo me voy por Jesucristo. Yo le voy a servir a Él. Creo que la verdad es lo mejor que tenemos y vamos a creer en ella. Vamos a pegarnos a ella. Vamos a darle la gloria y la honra a Dios, que no voy a perder nada. Antes, al contrario, tengo mucho que ganar, porque la verdad es la que nos da la salvación y la seguridad de una vida eterna al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que dar la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Bendito su nombre. Es una decisión muy personal. Y después de haber creído la verdad y teniendo a Cristo, necesitamos a diario seguir creyendo. Necesitamos seguir confiando, porque el que retrocediere, dice la Biblia, esto no agradará a mi alma. Vemos pues que estos ángeles,
que van a ser desatados se encuentran donde actualmente está la capital, de Irak, Bagdad, junto al río Éufrates. Este río recorre aproximadamente 2.700 kilómetros, desde los montes de Ararat hasta el Golfo Pérsico. Y escuchen esto que es muy interesante. ¿Es este río la frontera de la tierra a la que Dios le dio a Abraham? Vamos a descubrir quizás algo interesante, no es ninguna casualidad, simplemente lo que la Biblia nos enseña. En el libro de Génesis, capítulo 15 y versículo 18, dice que en aquel día hizo un pacto Dios con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río Éufrates. Fíjense bien, qué interesante esto. Notamos que el huerto del Edén se encontraba también junto al río Éufrates, y también era la línea divisoria entre los imperios que fueron enemigos constantemente de Israel, y la tierra de Israel estaba al otro lado del Éufrates. En el otro lado estaban los asirios, el imperio babilónico y los medo-persas. Y será precisamente el lugar donde va a existir la invasión. Esto es impresionante, la invasión más impresionante de toda la historia, cuando venga la Tercera Guerra Mundial. Esto será de acuerdo al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12 al 16, donde se llevará a cabo la guerra de Armagedón, donde se van a reunir todos los ejércitos para el tiempo de la gran guerra. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó. Fíjense para qué se seca: para prepararlo para el camino que vienen de los reyes del oriente, donde se van a reunir para la guerra de Armagedón. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, escuchen, para congregarlos para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto, cuídate y prepárate. Aquí vemos entonces que se preparan para la guerra o para la batalla de Armagedón, y Dios va a preparar todo, hasta el río lo va a secar para que pasen todos los asiáticos y se reúnan en ese lugar. Vemos entonces aquí 4 ángeles o 4 potestades de Satanás. Dice la Biblia que están atados. Lo interesante es que estos 4 ángeles, al ser desatados inmediatamente, y vemos un ejército de 200 millones de jinetes, o sea que estos 4 ángeles van a tener cada quien 50 millones de espíritus demoníacos bajo su control. Vean ustedes el poder que tienen. Aquí, junto a este río, fue construida precisamente la Torre de Babel, y de ahí salió toda la idolatría, toda la brujería, todo el ocultismo, y hasta Harry Potter salió de ahí. Todos los espíritus, todo lo que tiene. Imagínense ustedes que de ahí fue distribuida toda la idolatría que existe.
Díganme ustedes, ¿es coincidencia? No, porque en este lugar están precisamente atados estos 4 ángeles con un ejército de 200 millones. En Jeremías capítulo 51, con esto terminamos. Nomás los estoy preparando para que en la próxima enseñanza que tengamos no se la pierdan. Jeremías capítulo 51, versículo 61. Jeremías 51, 61. Dice: y dijo Jeremías a Sereías: cuando llegareis a Babilonia y vieres los layeres todas estas cosas, y le leyeres todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo que habías de talar, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre será asolado. Es una tierra totalmente asolada. Y será que cuando acabares de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así será anegada Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Aquí se levantará precisamente la futura ciudad del anticristo, en este lugar. Dice Apocalipsis 9:15 que este ejército que sale del abismo, 200 millones, comandados por 4 espíritus, matarán la tercera parte de los hombres. Vamos a ver, vamos a hacer sumas. Dijimos que hay aproximadamente 6,000 millones de personas. En el cuarto sello murió la cuarta parte, 1,250,000,000, suponiendo que somos 6,000 millones. En la tercera trompeta, la tercera parte, otros 1,250,000,000. Menos los que van a morir aquí. Otra tercera parte que muere, quedarán solamente 3,500,000,000 seres humanos. La mitad de la humanidad hasta este punto es completamente muerta. Mientras que la plaga de la quinta trompeta atormenta a los hombres, en esta sexta trompeta los demonios matan la tercera parte de los hombres. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Dígame usted, ¿no hay acaso mejor seguridad en Jesús? La Biblia dice que Dios no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar misericordia. Así que no hay otro lugar más seguro que Jesús. No hay otro camino más seguro que Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único camino seguro a seguir. No se aparten de él, ni a diestra ni a siniestra. Sigan ese camino, sigan a Jesús. Él es el camino, la verdad, la vida. En él estamos realmente seguros. No hay mayor seguridad que seguir a Jesucristo. ¿Te gustaría entregarle tu vida a Jesús? ¿Te gustaría servirle mejor? ¿Entregarte con pasión a su servicio para escapar de la ira que ha de venir? Pues hazlo ahora. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el tiempo de acercarnos a Él. Pónganse de pie en esta preciosa y gloriosa mañana. Hoy es el día de acercarnos a Él. Hoy es el día de pedirle perdón.
Hoy es el día en que podemos venir y decirle: Señor, perdona mis pecados, perdona mi indiferencia, perdona mis descuidos, Señor. No había visto realmente la salvación tan grande que he recibido de ti. Hoy la voy a apreciar mucho más. La voy a amar mucho más. Hoy es un día en que podemos allegarnos a Él y pedirle que nos ayude, que nos fortalezca, que nos perdone, que perdone nuestras iniquidades, que perdone mis pecados. Señor, perdona mis pecados. Perdona, Señor, mis faltas. Límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame y seré limpio. ¿Por qué no le decimos a Dios que nos ayude a seguir? Que su Espíritu Santo nos fortalezca. Véngase aquí a este altar y dígale al Señor: Señor, dame fuerzas. Es lo único que te pido. Dame fuerzas para seguir. Dame fuerzas para continuar. ¿Por qué no se lo declara a Él en este altar? Aunque me sienta débil, Señor, que ya no tengo fuerzas para caminar, tú me ayudas, tú me fortaleces. Yo cumplo mi parte y tú cumples tu parte en fortalecerme y en bendecirme. Simplemente sigue a Jesús sin cansar. Sentí tu mano, sin cansar. Sentí tu mano, sin desmayar. Sentí tu mano, Señor, que no haya nada que te aparte de Él. Que no haya temor que se apodere de tu vida tristezas y dolores. En el nombre de Jesucristo. Y al instante, echa fuera todo temor de la situación vida de mi hermano, de mi hermana, en esta preciosa mañana. Sentí tu mano, Señor. Sentí Hoy doy tu un mano, esta mañana. sentí tu mano, Señor, que me Para cambiar el rumbo de mi vida. Muchas gracias. siempre en penas, Gracias. tristezas y dolores. Y al instante mi situación cambió. Ahí donde está, dígale: Señor, ayúdame. Ahora siento, Dele gracias Señor, porque a tiempo es mandada a nuestras vidas. y un claro sol brilla en mi vida hoy. Los nubarrones y tormentas ya pasaron. Siento tu mano y ahora alegre estoy. Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó. Se fueron penas, tristezas y dolores. Y al instante mi situación cambió. Y tú, mi hermano, que estás desalentado, y tal parece que no puedes continuar. Sigue adelante, que Cristo está a tu lado. Dale tu mano, que te quiere ayudar. Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó. Se fueron penas, tristezas y dolores. Y al instante mi situación cambió. Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó.
tristezas y dolores, y al instante mi situación cambió. Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano, sentí tu mano, Señor, que me tocó. Se fueron penas, tristezas y dolores, y al instante mi situación cambió. Gracias, Jesús.